Buenas tardes, bienvenido al simposio virtual Enfoque Multidisciplinario al Manejo del Síndrome Diarreico. Le damos la cordial bienvenida a todos los participantes y esperando que esta actividad sea de su agrado y de interés. Vamos a hablar un poco de introducción de este tema. La diarrea se define como alteración intestinal que se caracteriza por mayor frecuencia y fluidez, a menudo de volumen de las evacuaciones. La OMS define la diarrea como presencia de 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas con una disminución de la consistencia habitual y duración menor de 14 días. Las causas pueden ser infecciosas, dentro de ellas tenemos las bacterianas, las virales, parasitarias, y las no infecciosas, que son trastornos de enfermedad intestinal inflamatoria, cambio de la molaridad, alteración de la microbiota intestinal y afectado por dieta, antibióticos y algunos medicamentos. E irritación de la mucosa digestiva. Esas son las causas no infecciosas. Dentro de los datos epidemiológicos tenemos que es la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Son enfermedades prevenibles y tratables. Se puede prevenir mediante el acceso de agua potable y servicios adecuados de saneamiento e higiene. En Venezuela es la primera causa de consulta y hospitalización. La mayor incidencia es en edades pediátricas menores de 5 años, se mantiene elevada en menor proporción hasta los 7 años y después disminuye la incidencia en adolescentes y adultos y se mantienen en la misma proporción. En cuanto a lo que tiene que ver con salud pública, representa un problema de salud de primer orden por la posición que mantiene las grandes causas de morbimortalidad, por la cual tenemos que estar vigilantes y pendientes de esta patología bastante frecuente. Desde el punto de vista semiológico, es un dato interesante para el diagnóstico de diferentes patologías y una de las cosas que tenemos que tener presente, independientemente de la sintomatología que la acompaña, es las características de las heces, nos dan la orientación para determinar la causa. Es importante entonces interrogar y evaluar las características de ellas para poder determinar qué tipo de diarrea estamos tratando o estamos enfrentando. Desde el punto de vista de la integralidad, que nos caracteriza con la parte de medicina familiar, representa hábitos de estilo de vida a evaluar. Es importante que la parte ambiental, epidemiológica y hábitos sea evaluada para así llegar a educar y orientar hacia estilos de vida saludables. Dentro del conocimiento del grupo familiar y las dinámicas familiares y todo lo que es ambiental y comunitario, eso nos va a permitir doctora Vélez Salazar, actuar ante ellos y evitar situaciones que puedan agravar el problema de la diarrea. Y el otro concepto que quería desarrollar es lo que tiene que ver con multidisciplinario. En el ámbito de medicina, el término que se usa para describir el enfoque de la planificación del tratamiento y diagnóstico en la que intervienen diferentes médicos y otros profesionales de atención de la salud y expertos en distintas especialidades o disciplinas. Es por esto que vamos a enfocar, como dice el temario inicial, un enfoque multidisciplinario del manejo de la diarrea. Vamos a empezar con las exposiciones. Les quiero tener pendiente que por favor si tienen alguna pregunta, alguna duda que va a ser al final de las 3 exposiciones, enviar por el chat la pregunta para que vaya a quién va dirigida para irla respondiendo al final. Entonces, vamos a presentar el siguiente expositor, la doctora Lisbeth Aurenti, quien es médico cirujano egresada de la Escuela de Medicina Luis Racete, de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor del posgrado de Medicina y Puericultura de la Universidad del Hospital Universitario de Caracas, infectólogo pediatra del posgrado del Hospital JM de Los Ríos,
gerente de servicios asistenciales de salud del posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, entrenamiento en control de pacientes trasplantados médica ósea de St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee, Estados Unidos, doctorado individualizado de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Venezuela. Dentro de su actividad laboral, profesor instructor de pre y posgrado de la Escuela de Medicina José María Vargas, adjunto del Servicio de Infectología del Hospital JM de Los Ríos, coordinadora de la Comisión de Control de Infecciones del Hospital de Niños y director médico del Centro Médico Intrega. La doctora Aurenti nos va a presentar síndrome diarreico en pediatría. Recuerden que al final de cada exposición puede ir haciendo sus preguntas en el chat que serán respondidas al final de las 3 ponencias. Es importante hacer notar que las presentaciones que vamos a tener en este momento van a ser integradas por este equipo. Doy gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar por la invitación. Por supuesto, al doctor Jagua por haber sido el que me invitó a este magno evento. Quisiera hablarles en este momento de diarrea en pediatría y tratar de tomar o tocar todos estos puntos que coloqué en este índice para tratar de abarcar ampliamente el tema de la enfermedad diarreica aguda. Mi mensaje inicial y central es que las enfermedades infecciosas en general y específicamente las del tracto gastrointestinal son prevenibles, todas a través del conocimiento de su mecanismo de adquisición y el cumplimiento de las medidas específicas de vigilancia y control. Fíjense que a pesar de que hay disminución sustancial desde 2000 de las infecciones específicamente en las vías respiratorias, las enfermedades diarreicas y la malaria, siguen siendo estas problemas graves que acarrea mortalidad y amplia morbilidad a nivel del mundo, específicamente en los pacientes menores de 5 años y en países como África subsahariana. Las inmunizaciones y el agua potable han sido las estrategias preventivas mundiales que han prácticamente mejorado la calidad y disminuido la mortalidad en los pacientes. Es por esto que la higiene de manos representa la principal estrategia que debemos seguir todos para disminuir la enfermedad infecciosa. Fíjense que recientemente se hizo en una reunión de UNICEF y OMS, se ha hecho el análisis y se ha encontrado que el problema sigue siendo el agua, el saneamiento y la higiene. E incluso hay desigualdades en género en relación con esto, porque son las niñas que deben salir de sus hogares a recoger agua y esto es un paso que las aleja de la educación, del juego y la seguridad. Según el informe revisado a escala mundial, 1.800 millones de personas viven en hogares sin instalación de agua corriente y más de 500 millones de personas aún comparten instalaciones de saneamiento en otros hogares, lo que compromete la intimidad, la dignidad y la seguridad de las mujeres, especialmente y las niñas. Por eso la OMS trabaja con los Estados miembros específicamente para promover políticas e inversiones nacionales que apoyen el tratamiento de los casos de enfermedad diarreica. Además de esto, realiza investigaciones orientadas a desarrollar y probar nuevas estrategias preventivas para el control de la diarrea. Además de fortalecer la capacidad para realizar intervención y prevención, desarrolla nuevas intervenciones sanitarias como inmunización, específicamente, fíjense, como la de rotavirus. Y esto lo hace a nivel comunitario. En cuanto a la definición específica de la enfermedad diarreica aguda, la Organización Mundial de la Salud la define como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, con disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días, para diferenciarla de la diarrea crónica. Esta puede ocurrir a cualquier edad de la vida y es considerada una enfermedad prevalente, especialmente en lactantes y niños menores de 5 años, haciendo hincapié en los menores de 1 año.
en quienes se pueden presentar complicaciones, deshidratación y muerte. Adicionalmente, se define diarrea o diarrea aguda como aquel cuadro que es caracterizado por un episodio de diarrea autolimitada de inicio agudo que suele durar de 5 a 7 días y que en la mayoría de los casos se debe a una infección intestinal y puede combinarse con fiebre y vómitos. Hay una promoción significativa de las enfermedades diarreicas que se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y especialmente a los servicios adecuados de higiene y saneamiento. Esto es muy importante recordarlo porque parece increíble, pero a estas alturas de nuestro desarrollo todavía tenemos este problema. En todo el mundo se producen 1.700 millones de casos de enfermedad diarreica infantil cada año. Y sigue siendo la diarrea una de las principales causas de malnutrición de niños menores de 5 años, siendo también la segunda causa de muerte en los menores de 5 años, que solo es precedida por la neumonía. En América Latina y el Caribe, 5,1% de las muertes en menores de 5 años se deben a diarrea y deshidratación, y 8 de cada 10 muertes ocurre en los 2 primeros años. Es por esto que representa la diarrea un problema de salud pública, explicado por la alta morbilidad, mortalidad y letalidad, que ocasiona sobre todo en la población infantil. Puede ser la diarrea un síntoma de infección del tracto digestivo y ser ocasionada además por bacterias, virus, parásitos y hongos. La infección principalmente se transmite a través de los alimentos y del agua contaminada, de una persona a otra, como un resultado de una higiene deficiente. Intervenciones que son destinadas a prevenir las enfermedades de diarrea, especialmente en el agua potable, también hacen que tengamos que incentivar el incremento, la docencia y la capacitación para el aprendizaje de las buenas medidas de control. En los países de recursos limitados, entre otras consecuencias directas de la diarrea infantil, se incluyen la desnutrición, la disminución del crecimiento y los trastornos del desarrollo cognitivo. Hay múltiples formas de clasificar la diarrea. Pueden ser, según la OMS, 3 categorías. Diarrea aguda, aquella que se presenta entre 3 o más deposiciones acuosas que son disminuidas de consistencia en las primeras 24 horas. Dura varias horas o varios días. Diarrea aguda con sangre, que puede ser llamada disentería, y hay la presencia de sangre que es visible en la materia fecal. Además de eso, existe la denominada diarrea persistente, que es el episodio de diarrea de inicio agudo con una duración mayor de 14 días. Pero también hay otras clasificaciones de acuerdo a la duración. En cuanto a diarrea aguda, es la que dura 7 días o menos. Diarrea prolongada dura de 8 a 13 días y la diarrea crónica o persistente que dura 14 días o más. Según la etiología, puede ser infecciosa y no infecciosa. Según si hay inflamación, entonces inflamatoria y no inflamatoria. Y según el mecanismo fisiopatológico, puede ser osmótica, secretora, inflamatoria y por trastornos de la motilidad o de la absorción. Según las características de las heces, puede ser líquida o acuosa y disentérica. Existen múltiples microorganismos causantes de diarrea. Pueden ser virus, bacterias, parásitos y hongos. Entre los virus encontramos que representa prácticamente el porcentaje mayor de agente causal de diarrea. Entre rotavirus, y norovirus y astrovirus se encuentra prácticamente el 80% de los agentes etiológicos causales. También encontramos enterovirus, los enterovirus no polio, por ejemplo, que pueden ser el virus ECO y Coxsackie, que también son agentes etiológicos virales de diarrea, y en pacientes particularmente inmunocomprometidos, el citomegalovirus. También actualmente tenemos que tomar en cuenta
la COVID, que es un virus también causante de diarrea, el SARS-CoV-2. Dentro del grupo de las bacterias encontramos que la Shigella y el Campylobacter, la Yersinia y el Vibrio cólera y las Aeromonas forman parte de los agentes etiológicos bacterianos frecuentes. Y tenemos también la E. coli en sus 7 denominaciones. La productora de chiga, de la toxina de chiga, que es la enterohemorrágica, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enteropatogénica, la enteroagregativa, la adherente y la adherente invasiva. Dentro del grupo de parásitos hay otros que causan también diarrea, los que encontramos la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia, el Cryptosporidium y la ciclospora, las cistoisosporas, la Microsporidia. Podemos encontrarlo más frecuentemente en los pacientes que tienen inmunidad debilitada. Y en cuanto a los hongos, también la cándida y la histoplasmosis son causales de diarrea. En cuanto a la etiología como tal, la barrera epitelial intestinal evita que los microorganismos pasen o accedan a los compartimentos del organismo como una forma de barrera. Específicamente, la Shigella y la E. coli enteropatógena desencadena procesos inflamatorios en el intestino que van acompañados de daño celular, aumentando la permeabilidad. Esto hace que esta participación de la inmunidad del huésped sea importante porque mientras el paciente tenga inmunidad debilitada, tiene un factor de riesgo incrementado para tener diarrea, probablemente por los mismos agentes etiológicos que todos los demás, pero con una duración mayor y con una dificultad un poco incrementada para yugular o para disminuir el tiempo de la duración de esta diarrea. Se describe que la Shigella, el Vibrio y la E. coli enterotoxigénica también son bacterias patógenas conocidas que pueden causar diarrea. En cuanto a la fisiopatología de la diarrea como tal, el mecanismo fisiopatológico describe que pueden ser osmóticas cuando se debe a presencia de solutos que no son reabsorbibles en el tubo digestivo. Esto ocurre o puede ocurrir cuando hay intolerancia a la lactosa. Diarrea secretora, causada por sustancias que aumentan la secreción de los iones cloruro y agua hacia la luz intestinal. Esto puede ocurrir cuando los microorganismos pueden producir toxinas. Cuando tenemos, por ejemplo, diarrea inflamatoria, se asocia con enfermedades que causan inflamación y ulceración en el intestino, con una consiguiente exudación de plasma, de proteínas séricas y sangre y moco que aumenta el volumen de líquido y de materia fecal. Puede ser como un ejemplo la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerosa. Como mecanismo de malabsorción se puede deber a mecanismos osmóticos o secretores o enfermedades que disminuyen la superficie intestinal. Esto ocurre frecuentemente con la Giardia. Y cuando observamos las heces, vemos que hay una gran dificultad para absorber y vemos en las heces como grasosas, grasientas. Estos cuadros aceleran el tiempo del tránsito y causan diarrea por disminución de la absorción. Es muy importante entonces hacerla en una adecuada historia clínica. ¿Y qué debemos preguntar a todos los pacientes o a todas las madres que están trayendo a nuestros niños porque tiene diarrea? Puntos clave para orientarnos en saber qué tipo de diarrea tiene el paciente y cómo pudiéramos abordarla. No solamente para colocar las medidas estratégicas preventivas y además terapéuticas, sino que adicionalmente prepararnos para hacer una adecuada atención a este paciente. Debemos saber y preguntar desde cuándo tiene la enfermedad. La duración de la enfermedad es importante y sus características, es decir, la consistencia, la presencia de otros elementos tipo sangre, moco, alimentos no digeridos, la frecuencia de evacuaciones durante las 24 horas previas, la presencia, duración y frecuencia de vómitos y la capacidad que tiene el paciente de recibir líquidos, si los vomita o si no
no toma agua, no tiene sed. Adicionalmente, debemos evaluar en el paciente si hay normalidad o no de la diuresis, si hay antecedentes de viajes a zonas endémicas, si el paciente tiene una alteración en la inmunidad o tiene alguna comorbilidad, qué inmunizaciones tiene, si por casualidad tiene alguna ingesta de medicamentos, los cuales puedan producir diarrea o sencillamente una diarrea medicamentosa. Si hay algún antecedente específico familiar, grupo familiar que tenga manifestaciones clínicas similares para la evaluación de un brote. Y si hay documentación del peso o de pérdida de peso para nosotros establecer medidas específicas y conocer aproximadamente la cantidad de líquido y en qué estadio se encuentra esa deshidratación que pueda tener ese paciente y poder decidir cuál es la terapia adecuada. Dentro de las manifestaciones clínicas, adicionalmente a la diarrea, podemos encontrar dolor abdominal, fiebre, tenesmo, náuseas, vómitos u oliguria, irritabilidad o letargia y, por supuesto, deshidratación. Hay signos de alarma que debemos tomar en cuenta, como son los signos de shock, alteración del sensorio, estado de sepsis o estado tóxico infeccioso, si el paciente tiene o no el abdomen distendido, dolor abdominal, y si tiene vómitos biliosos. Esto hace que nosotros tengamos que tomar algunos laboratorios y específicamente si vemos que está en shock, vamos a encontrar en el equilibrio ácido-base acidosis metabólica. El paciente entonces al examen físico lo vamos a encontrar con ojos hundidos, lágrimas escasas, boca seca, el pulso débil y acelerado, pérdida de la elasticidad de la piel, vamos a encontrar también probablemente letargia, ictericia, la fontanela puede estar hundida, puede haber signo del pliegue y algunas contracciones musculares que pueden deberse al desequilibrio hidroelectrolítico, específicamente con el calcio. Entonces, estos signos de alarma o signos de deshidratación nos pueden dar a conocer en qué estadio, en qué grado de deshidratación y en qué grado se encuentra el paciente, en qué condiciones específicas se encuentra el paciente. Con respecto al diagnóstico, no se recomienda que se realicen de rutina exámenes de laboratorio, examen de heces como tal, porque la mayoría de las diarreas son de etiología viral y se autolimitan. Esto es importante porque entonces, dependiendo de estas manifestaciones clínicas y de las características específicas que tenga la evacuación, nosotros podemos orientarnos y decidir en qué condición pudiera encontrarse el paciente. Fíjense, por ejemplo, que en los pacientes que tienen inmunidad debilitada, VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se requieren algunas pruebas específicas de microorganismos adicionales, incluidos entre ellos el Microsporidium, la ciclospora, el complejo Mycobacterium avium complex, o el Mycobacterium tuberculoso, y el citomegalovirus. Entonces hay que tomar en cuenta, dependiendo del paciente, qué es lo que vamos a hacer. En todos los casos hay que reponer líquidos de forma adecuada y hacer o establecer el plan de trabajo, el plan de estudio, dependiendo de las características que tenga el paciente. La OMS, fíjense, recomienda el uso de leucocitos fecales como herramienta para la presencia de infección por Shigella cuando el niño tiene diarrea sanguinolenta. Y la calprotectina fecal, que es una proteína del citoplasma de los leucocitos, que se ve elevada también cuando hay algún tipo de enfermedad diarreica, específicamente en alergia alimentaria, enfermedad celíaca o fibrosis quística. También podemos hacer diagnóstico con sangre oculta en heces, con copro parasitológico y determinación de virus en heces. Eso a través de antígenos de rotavirus, adenovirus y astrovirus, presentes en algunos laboratorios de referencia de nuestro país. También la toxina para Clostridioides difficile
Es importante mencionarlo cuando tenemos pacientes o estamos pensando en diarrea hospitalaria o diarrea por uso de medicamentos antimicrobianos. Se ha descrito que la endoscopia y las imágenes, específicamente la sigmoidoscopia flexible y la colonoscopia, tienen un valor limitado para la diarrea aguda. Pero nuestro gold standard es el coprocultivo. ¿Cuáles son nuestras indicaciones específicas para hacer coprocultivo? Cuando el paciente tenga más de 10 deposiciones en las últimas 24 horas, cuando tenga dolor abdominal importante, que tenga una diarrea intensa con sangre y fiebre alta, en todos los niños que tengan una inmunidad debilitada, específicamente enfermedad oncológica, enfermedad inflamatoria intestinal o inmunodeficiencia, cuando las condiciones clínicas sean extremadamente graves o se sospeche y tenga el paciente clínica de sepsis, cuando los síntomas sean prolongados mayores de 7 días y en estudio de brotes, cuando queremos saber si hay una diarrea en las escuelas, en los hospitales o en las guarderías, o cuando se hace viaje a zonas donde haya alguna posibilidad de que haya infección. En cuanto al tratamiento, la terapia de rehidratación oral ha sido uno de los avances más importantes para la prevención de la deshidratación severa y el tratamiento específico de la diarrea. Estas sales son la base fundamental para el tratamiento de la misma, especialmente en diarrea leve o cuando el paciente tenga deshidratación leve y moderada. Este tratamiento con sales de rehidratación oral es sencilla y permite el manejo de los casos que no sean complicados. En la actualidad, se recomienda que se utilicen 2 formulaciones de suero oral por separado. Una que es para la terapia de cólera y otra para que es la que más se promueve, que es la que tiene osmolaridad reducida para diarrea aguda acuosa no colérica, siendo denominadas sales de rehidratación oral hiposódicas o que tienen osmolaridad reducida. Esto significa que tienen bajo contenido de sodio, menor de 60 miliequivalentes por litro, a diferencia que la que tenían o las que se utilizaban antes, promovidas por la OMS, que eran más de menor de 90 miliequivalentes. Y adicionalmente, un avance en diarrea es que el suplemento de zinc va a permitir reducir el número de muertes por diarrea. Por lo tanto, en todos los pacientes que haya sospecha que tenga diarrea, se le tiene que dar sales de rehidratación oral y suplementos de zinc. E iniciar los planes de hidratación. ¿Cuál es el plan A? El paciente con diarrea que no tiene deshidratación. Se puede manejar en el hogar. Se aplica en pacientes con diarrea aguda que no tenga signos de deshidratación severa. Comprende la capacitación, por supuesto, del familiar que va a estar a cargo del paciente y se debe iniciar de forma temprana, siguiendo las 3 reglas básicas: alimentación continua, bebidas abundantes y consulta oportuna. El paciente que tenga diarrea con 1 o más signos de deshidratación, pero ninguno de gravedad, va a incluirse en el plan B. Se va a aplicar en pacientes con diarrea aguda, con signos clínicos de deshidratación moderada, cumpliéndolo en una institución de salud bajo la supervisión médica con la ayuda de la madre o de la persona responsable. Esta hospitalización de este paciente no debería ser mayor de 24 horas. Y adicionalmente, cuando la rehidratación no es posible, debe utilizar entonces la rehidratación enteral por vía sonda nasogástrica, las cuales son un poco más invasivas, pero resuelve el problema inmediato de no pasar el paciente a una deshidratación grave. Ya entonces, cuando el paciente tiene signos de gravedad, pasamos al plan C, que prácticamente es la hidratación intravenosa, con elección en caso de deshidratación grave o compromiso hemodinámico o neurológico. Esto se utiliza adicionalmente si fracasa la rehidratación oral o si existe un aumento significativo de la diarrea.
En cuanto a los tratamientos, entonces la evaluación inicial de la deshidratación en niños pequeños debe centrarse en la estimación de tiempo del llenado capilar, ¿ok? De la turgencia de la piel, del patrón respiratorio y el uso de combinaciones de otros signos. Y adicionalmente, esta evolución o esta organización que tengamos nos va a permitir decidir qué grado de deshidratación tiene el paciente y qué plan es el que amerita en ese momento. Si el paciente no se encuentra sino para utilizarse plan B, entonces puede haber una alteración gasométrica en los niveles de osmolaridad, el pH, el bicarbonato y otros parámetros de desequilibrio que deben ser tomados en cuenta para que el paciente no se agrave. Con respecto al tratamiento específico en diarreas bacterianas, en donde sospechemos y pensemos que tenemos una bacteria incluida en el problema infeccioso, debemos de igual manera evaluar las características de la evacuaciones y el examen de heces y los hallazgos que encontré. Como ya sabemos, nuestro coprocultivo es la prueba de oro para el diagnóstico y se debe determinar si la diarrea fue adquirida en la comunidad o en el ambiente hospitalario para definir adecuadamente el tratamiento y descartar brote en algún momento. Esto también nos hace sospechar o estar alertas en cualquier microorganismo que pueda ser de etiología bacteriana y que pueda tener multiresistencia. Esto específicamente en los pacientes que tienen inmunidad debilitada, dado por ejemplo, problema oncológico o un paciente exclusivamente desnutrido. Recuerden que nuestros desnutridos representan el principal grupo de pacientes que tienen inmunidad debilitada. Y son bastantes la cantidad de los niños desnutridos o que tienen desnutrición subclínica. En cuanto a las diarreas bacterianas, hay indicaciones que son obligatorias, así no tengamos ningún tipo de estudio. Y de forma empírica tenemos que poner tratamiento porque la complicación posterior de estos pacientes va a ser severa y grave. Y estos pacientes o estas indicaciones son específicas. ¿Para quiénes? Para recién nacidos o lactantes menores de 6 meses. Para pacientes con compromiso del estado general, en donde sospechemos que hay sepsis. En pacientes con inmunidad debilitada, desnutridos severos, inmunodeficiencias, hemoglobinopatías, enfermedades crónicas gastrointestinales, renales y o hemato-oncológicos. En el tratamiento de shigellosis, en la diarrea del viajero, la diarrea asociada al Clostridioides difficile y en la campilobacteriosis. Dada la alta resistencia de Shigella y Salmonella a la ampicilina, que aproximadamente es el 80%, y también al trimmetoprim, que cursa entre el 48%, estos antibióticos no son de primera línea para ser indicados en estas enfermedades específicas. También los antibióticos deben indicarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones. Cuando tengamos infección severa por Campylobacter spp y especialmente en la fase inicial y en la fiebre tiroidea. También vemos acá que podemos hacer una asociación clínica de acuerdo a lo que vemos o lo que tiene el paciente y poder relacionarlo con el agente etiológico. Vemos en algunas oportunidades en donde vemos sangre en las heces y podemos sospechar con ello que el paciente puede tener una E. coli, ¿okay? Una Shigella, una Salmonella, un Campylobacter, una Yersinia, un Balantidium o sencillamente una entamoeba histolítica. Cuando vemos que el paciente tiene fiebre, probablemente lo primero que vamos a pensar es un síndrome viral. La etiología de la diarrea es viral si tiene fiebre, pero esto no descarta que tengamos una infección por bacterias o parásitos. Y por supuesto que no debemos descuidar ni dejarnos llevar exclusivamente por esta sospecha.
Si pensamos que el paciente no está evolucionando satisfactoriamente, debemos recurrir a los estudios y a los laboratorios para poder resolver el problema. Si el paciente puede presentarse con dolor abdominal persistente y fiebre, pudiéramos pensar en una yersinia. Si el dolor abdominal es severo, hay sangre abundante, específicamente las heces, con o sin fiebre, podemos pensar en salmonela o E. coli, con cada una de sus diferentes serotipos. Si pensamos que hay náuseas y vómitos en 24 horas, pudiéramos pensar específicamente por el dato de las menores de 24 horas, pudiéramos pensar en una intoxicación alimentaria. Y esto pudiera hacernos llevar a inmediatamente pensar en un Staphylococcus aureus y poner un tratamiento inmediato, aunque no tengamos el resultado del laboratorio. Cuando vemos entonces que tenemos diarrea y cólicos abdominales de 1 o 2 días de duración, pudiéramos pensar en diarrea por Clostridium perfidus. Cuando vemos que el paciente está ingiriendo antimicrobiano y tiene mucho tiempo con ello y tiene pediarrea, también pudiéramos sospechar en que tiene un Clostridioides difficile. La mayoría de los episodios de diarrea aguda son de etiología bacteriana, son autolimitados. Y el uso de antibióticos no generalmente está indicado porque además puede beneficiar, pero tiene un efecto deleterio sobre la microbiota intestinal. Es por esto que la prudencia nos hace colocar un tratamiento antimicrobiano específicamente si sospechamos o si tenemos la certeza de que sea un agente etiológico bacteriano. Fíjense, por ejemplo, que cuando tenemos una E. coli o 157H7, entonces le pones antibiótico y eso empeora el curso de la diarrea. Y adicionalmente se favorece la emergencia de resistencia bacteriana cuando uno indica antimicrobianos o antibióticos por diarrea que es probablemente de etiología viral. Fíjense también que en el caso de la salmonela, el uso del antibiótico aumenta el estado de portador crónico. Hay algunas indicaciones que también hacemos en diarreas bacterianas y específicamente en niños que tienen alto riesgo, especialmente para disminuir las bacteriemias y las infecciones extraintestinales. Ya habíamos mencionado a los pacientes recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses, a los que tienen compromiso del estado general, los que tienen una enfermedad que representa inmunosupresión y aquellos que tienen terapia inmunosupresora o esteroides. Ahora podemos describir algunos microorganismos específicos y qué características tienen cada uno de ellos para nosotros llamarles la atención, porque han sido uno de los principales o los principales que han causado más mortalidad o morbilidad e incluso ha sido problemas, motivos de estudios. De estudios de investigación, especialmente en algunas áreas, como en África subsahariana, en Nepal, en donde hay publicaciones múltiples de comparativas por los microorganismos diferentes. Fíjense, por ejemplo, Shigella, que infecta el intestino delgado, produce dolor y tenesmo, específicamente tiene alto riesgo de complicaciones, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico y síndrome urémico síndrome hemolítico urémico. ¿Okay? La SONNEI específicamente se autolimita a las 48-72 horas y son episodios leves que no requieren antibióticos. Cuando tenemos la indicación de tratar una Shigella por las condiciones específicas que tiene el paciente, el tratamiento es a base de acitromicina y el primer día. Y luego se completa el tratamiento por 5 días a 5 miligramos por kilo día. Cuando se reporta resistencia, entonces puede utilizarse quinolonas en el caso específico de Shigella. Cuando tenemos salmonela, la mayoría de los casos no está indicado utilizar antimicrobianos y específicamente los pacientes pueden presentarse de forma sintomática. Y el estado de portador es lo que nos asusta
y por supuesto tenemos que tener más cuidado. Solo se recomienda en niños con riesgo elevado de enfermedad invasiva, menores de 3 meses de enfermedad, que tenga enfermedad gastrointestinal crónica o una paciente con inmunidad debilitada, y debe tomarse hemocultivo antes de iniciar el tratamiento. Solo para corroborar que si hay bacteriemia debe descartarse la diseminada. ¿Okay? Meningitis, infección osteoarticular o endocarditis. El tratamiento también es acitromicina o una cefalosporina de tercera generación. Con respecto a la E. coli, que es la que más mencionamos, tiene 7 serotipos, Escherichia coli enterotoxigénica y E. coli enteroinvasiva, son de difícil manejo y adicionalmente producen gran problema en los pacientes pediátricos. La acitromicina y la cefalosporina de tercera generación por vía oral pueden ser la primera línea de tratamiento de elección. Adicionalmente, Clostridioides difficile, que es causante de enfermedad gastrointestinal en diversos grados de severidad, está caracterizada específicamente por una diarrea acuosa, febrícula y dolor abdominal, y usualmente se presenta mientras el niño se encuentra hospitalizado recibiendo antibióticos. Esta colitis por Clostridioides difficile puede asociarse al uso de la mayoría de los antimicrobianos, pero se describe que específicamente la clindamicina, la fluoroquinolona y la cefalosporina presentan el mayor riesgo, específicamente en caso de infección recurrente por cepas epidémicas. Se ha descrito la cepa NAP1, que es muy virulenta debido a la mayor producción de toxinas y se asocia con un mayor riesgo de enfermedad severa. El tratamiento entonces para Clostridioides dependerá de la severidad de la enfermedad, del número de recurrencias, de la tolerancia y del costo. Con respecto a Yersinia, se debe indicar antibióticos exclusivamente en recién nacidos, en niños inmunocomprometidos o que tengan riesgo de bacteriemia. Y el tratamiento específico es con cefalosporina de tercera generación por vía parenteral. Con respecto a Vibrio cólera, el inicio debe ser precoz de tratamiento para disminuir la diarrea y el volumen de las evacuaciones. Debe indicarse en los casos graves y moderados y la elección del antibiótico debe hacerse según el grupo etario. El tratamiento de elección es doxiciclina, siendo la acitromicina, la eritromicina, buenas alternativas. Y no está indicado de rutina el tratamiento antimicrobiano en casos de gastroenteritis por vibrio no colérico, las aeromonas o las plesiomonas sigeloides. Aquí vemos una tabla muy grande en donde hay recomendaciones de patógeno y tratamiento de elección y el tratamiento alternativo. Cada una de ellas tiene varias alternativas terapéuticas que podemos utilizar de acuerdo a la posibilidad que tenga para adquirirse el medicamento antimicrobiano. Como habíamos dicho previamente, el Clostridium difficile se trata, o el Clostridioides, ya su nombre nuevo es Clostridioides difficile, se trata de acuerdo a la severidad del caso. Y por supuesto, las drogas indicadas son el metronidazol, la vancomicina y algunas veces se utiliza las dos. Se ha descrito o se han hecho estudios en donde se ha evaluado el tratamiento con vancomicina oral, el cual no ha resultado mejor que la colocación de metronidazol. En cuanto a las causas parasitarias, las diarreas son muy frecuentes por causas parasitarias, especialmente en los países desarrollados. Los parásitos representan 1 a 8% de los casos de diarrea. Las infecciones más comunes o más frecuentes las produce la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia y el Bacillus hominis y el Cryptosporidium. Especialmente estos últimos dos en los pacientes que tienen VIH o tienen alguna inmunidad debilitada, y especialmente los VIH los que no tienen tratamiento, no son adherentes al tratamiento antirretroviral. Igualmente, acá tenemos alternativas terapéuticas múltiples donde tiene las dosis y los diferentes tipos de tratamiento que podemos indicar en las específicas, de acuerdo a los específicos microorganismos.
Hay diarrea que es importante conocer. Especialmente nosotros los infectólogos nos preocupa mucho la diarrea en las situaciones especiales. Diarrea en inmunocomprometidos. La mayoría de la gente tiene un familiar que tiene algún tipo de problema de este tipo. Los pacientes inmunocomprometidos tienen un riesgo alto de infección gastrointestinal causada por virus, bacterias y parásitos. Este curso clínico es más grave en los pacientes inmunocomprometidos y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Probablemente porque duran más y el organismo del individuo tiene mayor dificultad para defenderse. También en estas situaciones específicas se produce la diarrea como una enterocolitis neutropénica, que es severa y grave. También hay diferentes tipos de microorganismos que la producen, especialmente en los inmunocomprometidos. Y dentro de los avances en el diagnóstico de la diarrea, que son importantes los inmunocomprometidos, observamos que el coprocultivo no se pasa desapercibido. El examen en fresco de heces y las coloraciones y los métodos de concentración nos han permitido aislar y detectar bacterias. Pero fíjense que hemos actualizado esto con la reacción de cadena de polimerasa, que ha aumentado la detección de estos patógenos entéricos y nos ha permitido tratar más rápidamente, conociendo específicamente el material genético de las bacterias y sus toxinas asociadas, para nosotros evitar tener que esperar el resultado de un coprocultivo. Dentro del panel que podemos tener para incluir en la biología molecular, para las bacterias, están todos estos que están visibles, que los podemos estudiar y los podemos rápidamente diagnosticar a través de biología molecular. En conclusión, la enfermedad diarreica es una causa común de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de 5 años en todos los países en desarrollo. El médico debe disponer de los conocimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Adicionalmente, la terapéutica inicial debe estar basada en la historia del paciente, en el conocimiento de los principales microorganismos causales y de la fisiopatología de la enfermedad. El tratamiento debe estar dirigido al agente etiológico y los pacientes con inmunidad debilitada presentan infección por los mismos microorganismos que los inmunocompetentes, pero más severas, por lo que probablemente los tratamientos deben iniciarse precozmente, empíricamente, y la terapéutica debe ser de más larga duración. Muchísimas gracias por su atención. Yo también creo un mundo mejor. Buenas noches, agradecida con la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar y en particular con su presidente, el doctor Jagua, por propiciar estos espacios tan interesantes en los que podemos congregar diferentes profesionales del área de la salud y ver las diferentes ópticas que podemos tener en torno a una entidad patogénica como lo que es el síndrome diarreico. Hablar del abordaje dietoterapéutico del síndrome diarreico parece un tema bastante amplio, pero bueno, vamos a buscar la manera de dar los aspectos más relevantes en relación al tema. La primera lámina que les presento me resultó bastante llamativa porque cuando estamos frente al síndrome diarreico es una pequeña porción lo que podemos observar o lo que puede manifestarnos el paciente como tal. Para el paciente únicamente una pequeña punta del iceberg donde él va a ver un cambio en el patrón evacuatorio que puede estar caracterizado ya bien sea por una disminución en la consistencia de la heces, un aumento en la frecuencia de las heces, dolor abdominal, irritación perianal, debilidad, sensación de cansancio y en algunos casos astenia. Cuando nosotros, como profesionales del área de la salud, estamos ante esta condición o ante esta enfermedad, podemos observar que nos vamos mucho más allá de lo que es prácticamente visible
y empezamos a abordar aspectos como lo que es la pérdida hidroelectrolítica excesiva que suele cursar con este cuadro, disminución en la degradación de enzimática de los alimentos. También podemos pensar en lo que es la disminución de la absorción de líquidos y nutrientes, aumento de la secreción de líquidos, o sea, lo que es la luz intestinal, y dependiendo del cuadro, diferentes niveles de pérdidas exudativas. Entonces, de manera general, pudiésemos hablar que el síndrome diarreico, con el síndrome diarreico vamos a ver una alteración funcional del intestino, ya bien sea por un compromiso en la secreción, la digestión, la absorción y o la motilidad o una mezcla de todas, en donde va a estar afectado lo que es el transporte intestinal de agua y electrolitos, y que dependiendo del estadio de la misma, como lo describió bien la doctora Lisbeth, si se trata de un cuadro agudo, un cuadro persistente o un cuadro crónico, nos va a hablar de la posible severidad y del impacto que va a tener sobre el paciente. ¿Qué hacemos nosotros como nutricionistas? Cuando nosotros hacemos o elaboramos la historia clínico-nutricional, tenemos aspectos comunes con lo que es la historia médica. Sin duda alguna, abordamos aspectos como lo que son los antecedentes personales, los antecedentes familiares, algunos de los antecedentes epidemiológicos, en donde entra todo lo que es la calidad del agua, las condiciones de habitabilidad de los pacientes, sobre todo cuando estamos frente a un paciente pediátrico, pero en la actualidad y en nuestro país, en los actuales momentos donde la calidad del agua no es la más adecuada, vemos como una mayor recurrencia de esta entidad como tal. También tenemos como punto común ver las características y la frecuencia de las deposiciones. ¿En dónde enfatizamos nosotros en el área de la nutrición? Nos interesa mucho ver lo que es el tiempo de evolución de los síntomas, la relación que existe con la ingesta o con el ayuno, la relación con determinados tipos de alimentos, la adecuación calórica del paciente, que lo vamos a observar frente a lo que el paciente consume o no frente a esta enfermedad, ya que nos presentamos en donde hay diferentes creencias, y cuando el paciente tiene síndrome diarreico, instintivamente lo primero que hace es que deja de comer. Esto va a tener mayor o menor impacto dependiendo de la edad del paciente. Suele ser mucho más relevante cuando se trata de pacientes pediátricos o cuando tienen algún grado de afectación a nivel nutricional. Y por último, lo que son los cambios en el peso y la composición corporal. Fíjense, en la presentación anterior vimos que hay diferentes el síndrome diarreico. A nivel nutricional, quizás nosotros pudiésemos hacer mayor énfasis en aquellas que pudiesen estar vinculadas con un carácter a nivel de cronicidad, en donde pudiésemos encontrar aquellas en donde están las malabsortivas, las inflamatorias y aquellas en donde hayan alteraciones de la motilidad, ya que las de que son de tipo osmóticos y las secretorias usualmente suelen estar ligadas a cuadros agudos que tienden a resolverse con relativa prontitud. ¿Qué podemos o a qué podemos hacer nosotros especial mención? Cuando se trata de síndromes diarreicos cuyo origen es orgánico, a nivel nutricional podemos detectar que puede haber una afectación a nivel de lo que son los valores de albúmina sérica y también de lo que son los parámetros de hemoglobina en los cuales el paciente pudiese cursar con un síndrome anémico. A nivel de composición corporal, no suele haber una afectación relativamente importante en cuanto a lo que es el peso, y de presentarse una pérdida del mismo, no suele exceder los 5 kilogramos, que pudiese también deberse a lo que es la dinámica de la pérdida de líquidos. Cuando ponemos especial atención, cuando estamos frente a una diarrea o un síndrome diarreico de tipo funcional, cuya duración ya es mucho más prolongada, y en donde, si bien es cierto que ya los niveles de anemia, de hemoglobina y los niveles de albúmina pudiesen estar dentro de valores normales, cuando vemos el peso nos estamos afrontando en pacientes que han tenido pérdidas de peso
significativas o severas que sin duda alguna tienen un importante impacto a nivel de lo que es su estado nutricional. Entonces, fíjense, aquí tenemos una lámina que es bien llamativa, en donde ponemos como primer punto interesante el ayuno, porque como les comentaba anteriormente, es la respuesta inicial que solemos encontrar en los pacientes. El síndrome diarreico está ligado a grandes parámetros o valores de ausentismo, tanto a nivel laboral como a nivel académico, y es que cuando una persona cursa con una sintomatología como esta, lo primero que hace es que no quiere salir de casa. Y lo segundo es que deja de comer porque piensa que con estas acciones va a mejorar el cuadro. Cuando estamos frente a una diarrea de tipo osmótico, pudiese presentar cierto grado de mejoría al eliminar o al restringir la vía oral, pero ¿qué es lo que está sucediendo tras todas esas acciones? Podemos estar en presencia de situaciones como una desnutrición, ya comenzamos a tener alteración en lo que es la microbiota, puede comenzar a disminuir lo que es la masa intestinal que se afecta con relativa facilidad. Asimismo, se disminuye lo que es la actividad enzimática sobre lo que es las células de ribete en cepillo a nivel intraluminal, y también podemos ver disminuida lo que es la tasa de recambio celular. Me encanta que veamos que todos estamos en sintonía, tanto los médicos como los nutricionistas, y me resultó súper llamativo cuando la doctora Lisbeth lo presentó, y aquí lo volvemos a recordar, lo que es el ABC en lo que es la atención del síndrome diarreico agudo. Lo que sucede es que a veces cuando observamos esto, pudiese verse muy sencillo, pero como que cada cosa tiene sus particularidades, y nosotros como nutricionistas pues quizás podemos marcar algunas pautas mucho más detalladas en relación a lo que es esas dos primeras letras, que es alimentación continua, bebidas abundantes y la consulta oportuna. Como un ejercicio práctico, quise revisar un poco en Google a lo que nosotros nos afrontamos como personal de salud. La consulta oportuna no es necesariamente lo primero que hace el paciente, porque antes de hacer consulta oportuna, yo creo que consultan el Google, y fíjense lo curioso de estas tres capturas que yo traje acá. Aquí todas exceden los 17 millones de resultados para el momento en el cual yo hice la búsqueda, y tenemos aquí tres frases contundentes. ¿Qué es lo mejor para cortar la diarrea? Remedios caseros para la diarrea, y la que estuvo por arriba de los 60 millones de búsqueda es ¿qué tomar para la diarrea? Entonces estamos frente a algo en donde los pacientes tienen que desaprender una gran cantidad de mitos, de costumbres que giran en torno a lo que es el tratamiento, y reeducarse, o nosotros como profesionales del área, hacer énfasis en lo que es realmente importante para esta entidad que se presenta con relativa frecuencia. ¿Cuáles son los beneficios de evitar el ayuno? Porque si nosotros le vamos a decir a los pacientes que no pueden suspender la vía oral, tenemos que estar claros acerca de cuáles son los beneficios que trae el evitarlo o no suspender la dieta por vía oral. En primer lugar, disminuye el déficit calórico y el déficit proteico que puede presentarse, y que pues estamos claros, dependiendo de la etiopatogenia, esto puede ser que ejerce un efecto trófico sobre la mucosa del intestino delgado y disminuye la hipotrofia funcional que está plenamente descrita en las diferentes bibliografías producto de ese reposo intestinal. ¿Cuál es la mejor dieta frente a la diarrea? Entonces, tenemos aquí como varias aseveraciones. Primero, recordar que la diarrea no es una enfermedad como tal, sino que es un síntoma que puede tener una o varias causas subyacentes. También puede verse, y aquí surgen ciertos elementos de interés, a alteraciones de la microbiota intestinal que pueden generarse en ese mismo momento, o ya producto de una disbiosis intestinal con la que esté cursando el sujeto o el paciente, debilidad digestiva o descargas hepáticas producidas por una alteración nerviosa,
por estrés, que son, digamos que condiciones de la vida moderna y a las que todos están sometidos, o por el consumo de alimentos muy altos en grasas o en otras sustancias como los alimentos ultraprocesados. En la actualidad tenemos un gran bombardeo de todas estas comidas que son fácilmente adquiribles y en donde se hace un uso excesivo de todas estas salsas y todos estos productos que pudiesen estar relacionados con lo que es el síndrome diarreico. Entonces, bueno, aquí leemos algo que parece sencillo y diríamos, ¿cuál es la recomendación habitual? La recomendación habitual sería, en primer momento, evitar el ayuno, realizar una dieta blanda, baja en grasas, baja en fibra, con líquidos abundantes y restringidas en azúcares refinados. El gran reto es cómo vamos a hacer que el paciente entienda esto y que lo lleve a lo que es la práctica del día a día. En primera instancia, suministrar dietas líquidas o líquidos claros isotónicos, que en la actualidad se apoya más, lo que decía la doctora Isbea, hacia líquidos hipotónicos. ¿Cuáles son esos líquidos claros? Bueno, todo lo que nosotros pongamos frente a la luz y que sea translúcido, consomé, jugos diluidos, agua de coco, diferentes infusiones. Luego pasar a una dieta baja en residuos, en donde pudiésemos hacer uso de alimentos astringentes. Y a veces decimos, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? ¿Cuáles son esos alimentos astringentes? Pudiésemos hablar dentro de los alimentos astringentes de lo que son las diferentes infusiones o el té, que es rico en teobromina, en diferentes sustancias polifenólicas que tienen un impacto a nivel de lo que es la motilidad en la mucosa intestinal. También tenemos alimentos que son ricos en fosfoligofructosacáridos, que son fibras que son fácilmente fermentables a nivel colónico y que pudiesen tener un efecto positivo sobre lo que es el síndrome diarreico. Evitar alimentos ricos en fibra, pero ¿en qué tipo de fibra? Básicamente en la fibra insoluble. Aumentar el consumo de proteínas de alto valor biológico y pongo aquí en destacado el uso de los que son los probióticos y los prebióticos en estas entidades como tales. Quise traer esto en relación a lo que son la terapia de rehidratación oral y recordar un poco que las terapias de rehidratación oral fueron propuestas por el Fondo de las Naciones Unidas y la OMS a finales de los años 70 y siguen actualmente vigentes, que han permitido manejar con eficacia lo que es la diarrea aguda. En la década de los 90, el mundo fue posible evitar más de 1 millón de muertes anuales por diarrea en niños menores de 5 años y las soluciones de rehidratación oral, en primera instancia nosotros podemos decir, oye, qué bueno, se venden en la farmacia. Ahorita están disponibles en sobres, están disponibles en botellas listas para tomar. Pudiésemos pensar que es algo que es accesible al común denominador de la población, pero no siempre es así. No existe un conocimiento apropiado de lo que son las terapias para el tratamiento de la diarrea en el hogar, lo cual aumenta lo que es la morbimortalidad que está asociada al uso de la misma y parece que tampoco la gente tiene bien afianzado el conocimiento de cómo prepararlas cuando no tenemos disponibilidad de estos sobres o de estos productos listos para ser utilizados. Tenemos una composición y tenemos la forma práctica. Yo creo que tanto en las consultas de medicina familiar como en las consultas pediátricas hay que retomar el hecho de darle esto como esa tarjetica para que el familiar tenga en casa. O sea, no esperar que se presente el cuadro para, como quien dice, pegar el grito y decir, ¿qué hago? Sino tenerlo ahí como esos comodines seguros, porque como bien se describió en la primera conferencia, la mayoría de los síndromes, cuando son de este tipo agudo, deberían de ser resueltos en el hogar y deberían de tener un curso autolimitado. Para ello es importante entonces que seamos bien enfáticos y le digamos cómo vamos a preparar esas sales de rehidratación oral, en donde hay dos preparaciones básicas, aquella donde ponemos 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal, y aquellas que tienen un plus o tiene algo más añadido, que decimos, bueno, 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato y el jugo de limón o de algún cítrico que podamos tener disponible. En cuanto a las otras opciones que tenemos para la hidratación, bueno, aquí tenemos el té, las diferentes infusiones.
les quise colocar esta taza que está en la parte inferior, que tiene unas florecitas azules, que es algo que se conoce como el té de achicoria. La achicoria es una raíz que está debajo de las diferentes lechugas que nosotros conocemos como radicchio o rúcula, que quizás aquí no se consume mucho la raíz, pero que en su composición es un elemento que es rico en fosfoligofructosacáridos y que pudiese ser de utilidad en el tratamiento del síndrome diarreico. Pongo aquí bien enfático que no se deben ingerir bebidas azucaradas, y también hay otros elementos como lo que es la limonada alcalina, en donde vamos a tener agua, jugo natural de limón y bicarbonato, que son esos comodines seguros que pudiese tener el paciente en su hogar. En cuanto al agua de coco, pues me encontré con esta referencia que, si bien es cierto, no es muy actualizada, quizás no todo el mundo se toma el tiempo como para hacer un estudio en relación a esta bebida, y quizás nosotros siempre decimos, bueno, diarrea, tomemos agua de coco. Y en este estudio, que fue controlado, pareciese que sí es un elemento de seguridad y no que es algo por simple recomendación. Fíjense que aquí fue el objetivo de este estudio fue identificar la efectividad del agua de coco para lo que es la terapia de rehidratación oral, y como resultado tienen aquí que el agua de coco fue efectiva en un 65% de los menores de 1 año de los casos, y en el 62.3% de los controles en donde se usaron sales de rehidratación oral convencional. El agua de coco es una solución natural, es efectiva para la rehidratación oral. No vamos a tener el problema de que si nosotros le damos la indicación al paciente de que prepare las sales en casa, si se higienizó las manos, si utilizó un agua que estuviese en condiciones, si, en el caso de hervir el agua, si puso a hervir el agua de 3 a 5 minutos, y si no tenía disponible esto, si le higienizó utilizando gotas de cloro o los otros elementos que tenemos disponibles. En cuanto a los probióticos, que fue otro de los elementos que destaqué, sí hay elementos que nos apoyan el uso del mismo en el síndrome diarreico, y quise traer un poco en la parte histórica, en donde no nos vamos a detener, pero que sí podemos pensar que esto tiene más de 70 años rodando, y que no es una cuestión de que tiene, en los actuales momentos, fue que surgieron los probióticos y todo el boom con lo que es la microbiota intestinal. En las guías más recientes tenemos que, en unas guías que fueron publicadas en el 2011 y que fueron luego actualizadas en el 2017 por la Organización Mundial de la Gastroenterología, se apoya lo que es el uso de probióticos y prebióticos en el síndrome diarreico como tal. ¿Cuáles son los usos o por qué se recomienda el uso de control de la invasión y la proliferación de cepas patógenas, reposición de la microbiota, efecto antitoxina, también tiene actividad antimicrobiana, tiene preservación o favorece lo que es la preservación de las uniones estrechas del epitelio, por lo que la permeabilidad a nivel de la barrera intestinal está minimizada. Tiene un efecto sobre lo que es la actividad metabólica de los enterocitos, efectos tróficos y antiinflamatorios, y un incremento, un efecto que es bien interesante, que es el incremento en la producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, siendo este último consumido prácticamente en un 80% dentro de lo que son los enterocitos como tal. A nivel de lo que es la disponibilidad que tenemos, bueno, los 3 primeros son usados básicamente por el personal médico, que son parte de los componentes que conseguimos a nivel farmacológico. Bacilos o probióticos como el Bacillus clausi, la Saccharomyces cerevisiae y el Saccharomyces boulardii, y pues a nivel nutricional utilizamos mucho un suplemento monomérico como el rico en lactobacillus reuteri y en glutamina, que es el Glutapac R. Básicamente no quise dejar de lado mencionar algo acerca de lo que es el soporte nutricional y el síndrome diarreico. Básicamente pudiésemos preguntarnos a quién indicarla en pacientes severamente desnutridos, en diarreas refractarias o en pacientes críticos, en pacientes prequirúrgicos, y pudiésemos ver nutrición enteral versus nutrición parenteral, aunque la idea es siempre mantener la vía oral. Pudiésemos utilizar esquemas mixtos dependiendo de la condición del paciente, en donde pudiésemos indicar una nutrición periférica
y poder hacer uso de diferentes elementos positivos para favorecer lo que es la evolución del cuadro. ¿Por qué indicarla? Porque la infusión de nutrientes intraluminales puede ayudar a mantener la integridad de la mucosa, porque conserva los procesos de digestión y absorción y evitan la translocación bacteriana. En relación a los suplementos que presenté anteriormente, de las 3 opciones, fíjense, me disculpan que me devuelva, que la opción que está presentando, creo que es Prolardi, tiene una propuesta bien interesante porque es una mezcla no solo del probiótico, sino que también tiene prebióticos y tiene zinc dentro de su composición. ¿Cómo hacerlo? Bueno, podemos hacer uso de lo que son fórmulas semielementales, poliméricas, fórmulas poliméricas ricas en fos o fórmulas monoméricas con probióticos como a la cual les hice mención. Traje estos productos porque dentro de las limitaciones que tenemos actualmente son las que tenemos disponibles en el mercado. La diarrea en nutrición enteral suele ser relativamente frecuente y no siempre la alimentación es causa de la misma. Tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes reciben antibioticoterapia y que generalmente pudiese producirse una diarrea posterior al tratamiento. Entonces la idea no es suspender lo que es la vía oral o la nutrición enteral, sino que primero recurrir a algunas de estas acciones, ya bien sea ajustar la forma de administración, disminuir la tasa de infusión, cambiar el tipo de fórmula o inclusive adicionar triglicéridos de cadena media. En cuanto al soporte nutricional del síndrome diarreico, quise traer muy puntualmente esta revisión en donde hacen mención de lo que es la Saccharomyces cerevisiae, en donde se le vincula con casos de fungemia y en donde quizás apuestan más por el uso de aquellos probióticos como los que tienen Saccharomyces boulardii. Muy bien. Una vez que quizás ya hemos pasado la parte aguda, la diarrea quizás ya ha cedido, el paciente ya se encuentra relativamente, ha subsanado este paso, pasamos, no todo queda allí, sino que pasamos a lo que se llamaría la dieta de mantenimiento y esta estaría enfocada hacia lo que es la microbiota intestinal. Entonces, les quise traer esto como un plus para no dejarlo únicamente en el momento que resolvimos el síndrome diarreico, sino para que siempre tengamos en vista que tenemos que trabajar en lo que es la microbiota intestinal, concepto que ha tomado quizás mayor auge a partir de los años 90. Muchas veces comentamos, bueno, que hay ciertos alimentos que se pueden consumir, pero ¿qué es lo que tienen estos alimentos en particular que resultan tan positivos o tan beneficiosos para el restablecimiento de esta microbiota intestinal? El primero que les quise traer fue el yogur, porque el yogur es rico en bacterias probióticas, como lo que es el lactobacillus acidófilos, la Bifidobacterias lactis y los Streptococcus thermophilus. Tenemos el tepache, porque a veces como que escuchamos términos de moda y decimos, ay, qué cool, el tepache. El tepache no es más que la bebida fermentada a base de conchas de piña, que es muy característica en los Andes venezolanos y que quizás se ha extendido al resto del país. Entonces, cuando nosotros escuchamos tepache, que puede sonar muy simpático, no es más que la concha de piña fermentada y es un alimento probiótico del cual podemos hacer uso, que es económico, porque entonces no simplemente la gente pela la piña o bota las conchas, sino que vamos a aprovechar los efectos positivos que trae esta bebida fermentada, que es rica en lactobacillus lactis, acetobacter y enterobacteriaceae, y en ciertas levaduras como el Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza también para la producción de la cerveza, pero que no siempre vamos a encontrar esas cepas vivas, mientras que aquí sí las vamos a encontrar en mayor proporción. El otro alimento que les quise traer es el kéfir de agua o el kéfir de leche, que también pudiésemos decir que es un superalimento, una super bebida, y como pueden ustedes ver, el gran abanico en cuanto a bacterias probióticas benéficas para lo que es esa microbiota intestinal. Y tenemos este último, que es lo que es la kombucha, que también es un hongo que se conoce como el hongo chino, que si ustedes se meten por Mercado Libre, pueden encontrar cada hongo de ese más o menos entre 10 y 15 dólares y tiene un efecto benéfico
Al igual en la microbiota intestinal, pero bueno, no hay necesidad, podemos utilizar las otras 3 opciones que quizás son de mejor distribución y que son más habituadas. Hay otros alimentos que no son propios de nuestra cultura alimentaria. Está lo que es el chucrut, está lo que es el kimchi, que es típico quizás de las comidas occidentales, que a uno lo pudiese comer eventualmente. Uno puede decir, sí, es rico en probióticos, pero no es algo que nosotros pudiésemos incorporar en nuestra dieta como estos primeros alimentos, los primeros 3, que fueron los que les presenté. Dentro de los prebióticos, bueno, está indudablemente descrito lo que es el arroz, los espárragos, que si bien es cierto, son un vegetal que es costoso, los vemos ya con bastante disponibilidad en las diferentes redes de supermercados. ¿Ok? Así que si nosotros queremos promocionar una microbiota intestinal saludable, pudiésemos también incorporar este alimento, lo que son las diferentes variedades de cebolla y de ajo, y esto que les presento en la parte inferior son todas las variedades de batata. La batata es un alimento que es súper rico en prebióticos que van a favorecer lo que es esta microbiota intestinal y nuestra clásica zanahoria, que quizás es la que tenemos de mayor disponibilidad. Dentro de los alimentos, bueno, tenemos las frutas, tenemos una importada, pero que bueno, ahorita también tenemos disponibilidad, que es la manzana, rica en pectina, o sea, rica en fibra soluble, la guayaba, las diferentes formas, como les había dicho, la rúcula, el radicchio y la raicita, que a veces la vemos en el mercado, pero que no sabíamos que formaba parte de esto y que es rico en prebióticos, y bueno, lo que son las diferentes frutas. Entonces, a veces, como nutricionistas, la invitación siempre es a ver más allá de lo que es el tratamiento farmacológico y apostar por lo que son los alimentos como tal e ir cambiando para finalizar mi presentación, quiero hacer énfasis que el enfoque terapéutico debe ser individualizado en cada paciente, que es importante lo que es la presencia del equipo multidisciplinario y que este tratamiento va a variar dependiendo de lo que es la entidad etiopatogénica, la reposición hidroelectrolítica y el restablecimiento nutricional. Entonces, muchísimas gracias por su atención. De presentación. Continuamos con el programa. Tenemos al doctor César Luis, medicina gastroenterólogo egresado de la Universidad de Caracas, profesor de medicina de la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, coordinador de los laboratorios de neurogastroenterología del Hospital Universitario de Caracas, Hospital de Clínica Caracas y Centro Médico Central. Muchas gracias, doctor Luis Agua, presidente de Sobremesa, y a todos mis antecesoras, Lisbeth y la licenciada Glenn. Bueno, para hablar de diarrea, en el caso mío, yo creo que lo estoy enfocando distinto, estoy enfocándolo a partir del antibiótico y cuáles son las virtudes de este antibiótico en particular, y hacemos tocando algunos temas que ya fueron tocados. La mayoría de los antibióticos son, vamos a decir, descubiertos, otros son sintetizados, pero en base a otros microorganismos. En este caso tenemos las ansamicinas. Vamos a decir que fueron descubiertas por un italiano de apellido Sensi en el 59 en la Universidad de Milán, y tenemos aquí una foto de un actinomyces. Entonces, viene de la actinomyces las ansamicinas. Estos son los nombres, porque en medicina como que todo lo complicamos y vamos cambiando los nombres cada vez, pero es la misma bacteria. Entonces, del 2004 se llama Amycolaptosis rifamicínica. Y los otros 3 nombres eran de antes, que ahora no son. Pero yo creo que esa es la idea. Si ven la fórmula química, se van a imaginar un sartén, porque ansamicina significa ansa, que significa mango. Entonces yo tomé la libertad de poner un sartén como un mango, que es la parte química que, como se ve así, son las ansamicinas. Hay 2 familias grandes que son las estreptobaricinas y las rifamicinas. Estas rifamicinas conocemos varias nosotros, que son la rifocina, que la hemos utilizado muchas veces, tal vez de cuando éramos mucho más jóvenes, en heridas
rifampicina, que lo usamos a veces para el prurito, para hacer los diagnósticos de síndrome de Gilbert en las ictericia por hiperbilirubinemia no conjugada. La rifabutina, que lo utilizamos a veces para tratamiento de Helicobacter pylori cuando es resistente y refractario a todos los otros tratamientos. Rifapentina y rifaximina, que es la que vamos a hacer el comentario. Ahí tenemos el ejemplo de dos, de rifampicina y rifapentina, que tienen la misma fórmula del ANSA, que es ese mango, que es una cadena aromática que le da esa forma. Aquí no sé qué pasó. Y ahí tenemos que se deriva de la rifamicina, de esa familia, la rifaximina. Hay en 55 países en la actualidad está comercializado. Las primeras publicaciones fueron en el 83 al 85 y en Italia, que fue la pionera desde el 87. La característica de la rifaximina realmente es que es un tratamiento antibiótico que no se absorbe, porque la absorción es prácticamente muy poca, y como es un medicamento que no se absorbe, se excreta. O sea, de hecho, desde que está ingerido ya está en el sistema excretor. Y eso hace interesante todo, porque nosotros estamos acostumbrados a la farmacocinética, y este es un producto que como no se absorbe, aquí no vale la farmacocinética. En todo caso sería la farmacodinamia. Entonces uno sí puede hablar en base a qué hace, pero no cómo es realmente la concentración. O sea que estamos en un terreno perdido, solamente basado en la evidencia. Niveles sanguíneos despreciables, actividad limitada al tracto gastrointestinal, intestino delgado y colon, amplio espectro, perfil de seguridad bueno, de hecho no se absorbe, ya está excretado, y lo que hace es inhibir una enzima que tiene que ver con la síntesis del ARN polimerasa, o sea que todo lo que es la elongación y la iniciación y la producción de los nucleidos no ocurre. Entonces en algunas bacterias como gram positivo que tienen pared bacteriana, obviamente no se va a producir. Aquí pudiéramos hablar ahorita de dos células grandes, que son las células procariotas y las eucariotas. Las eucariotas son las células nuestras, y las procariotas serían toda esta serie de microorganismos. Y si vamos mucho más allá, podemos hablar del género arqueas, que se sale de todo esto, y son que no tienen núcleo y que tienen solamente algunos organelos como ribosomas y más nada. Algunos tienen nucleolo, otros no tienen ni siquiera nucleolo. El caso es que estos medicamentos actúan en ese tipo de células procariotas y no las eucariotas que somos nosotros. O sea que no nos hace daño el medicamento. Hay un concepto importante que se llama tránsito intestinal, ya lo van a ver. Aquí tenemos, que lo hice animado, una tableta de rifaximina, entra al organismo, ahí está entrando, va lento, pero van a ver cómo está animado. Y bueno, recorre todo el tracto digestivo y en principio hace efecto en intestino delgado y colon y se excreta. Ahora, cuando hablamos de la excreción, se excreta el 99,6% de la droga, o sea que solamente se absorbe 0,4%. Ese 99,6% hablamos de cristales alfa polimorfos, o sea que son polimorfos alfa, o cristales alfa. Pero cuando vamos a ver, pueden haber más otros cristales diferentes. Están designados en forma griega, beta, vamos a decir, delta, gamma y epsilon. Entonces son los nombres de los cristales. Entonces habla que el alfa es el que menos se absorbe. Entonces cuando hay otro, tal vez se absorbe un poquitico más, pero no vamos a entrar en ese detalle. Se excreta entonces esa cantidad de esa manera y actúa en intestino delgado y intestino grueso. Entonces la primera pregunta que había puesto yo, que viene ahora después de este comentario, era que cómo se mide, cómo se sabe cuál es la concentración de la droga y realmente cómo medimos eso si no hay farmacocinética. Entonces, una dosis única de 400 miligramos, ya vea la biodisponibilidad que es baja, el volumen de distribución más bajo, la concentración, y empezamos con NG, que son nanogramos. Entonces, un miligramo es 10 a la menos 3 gramos. Un microgramo es 10 a la menos 6 gramos. Y un nanogramo es 10 a la menos 9 gramos. Después vendría picogramos, que es 10 a la menos 12 gramos. O sea que estamos hablando de una cosa ínfima. Entonces, bueno, se excreta en orina esa cantidad, y si ven la gráfica gigantesca que tengo abajo, se ve una lineacita chiquitica, que es la concentración que estaría en todo caso en nanogramos dentro del organismo. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en eliminarse la rifaximina? Que no se absorbe. Ahí está el detalle. Nadie me habla de vidas medias, que a ciertas horas está la mitad de la droga y después a la otra mitad está la mitad de esa mitad y las 5 vidas medias que se eliminó la droga. Mentira. Estamos ahorita hablando de otra cosa distinta, porque estamos hablando de
heces, contenido intestinal, no sangre. Entonces todo esto varía de acuerdo a la cantidad de líquido, varía si tiene heces o no, si comió toda la charla anterior, etcétera. Entonces todo va a variar por completo. Entonces estamos en un terreno donde dice, a mí me sirve, a mí no me sirve, pero no puedes hablar de concentraciones ni de nada de esas cosas. Pero aún así vamos a hablar de concentraciones ahorita. El tiempo de tránsito funcional es el tiempo que permanece el bolo y va cambiando de nombre. Será alimentario al principio y será no alimentario al final. Y entonces cambia de nombre y hablamos de contenido, alimentos, quimo, kilo, heces. Y en la medida que va pasando. Entonces vean esto acá interesante. No tuviera que quitar esto verde de aquí. Ajá. Entonces aquí tenemos una concentración en microgramos. Y si le damos a un paciente durante 3 días rifaximina, y después el tercer día ya no le damos más nada, agarramos las heces, habría que ver dónde, y se ve que hay 8.000 microgramos por gramo de heces al tercer día. Y después cuando uno lo va siguiendo, uno se va dando cuenta, que va disminuyendo, y el sexto día prácticamente no habría. Vamos a ver qué quedó de la presentación. Ok, entonces 8.000, 7.500 el segundo día, 4.500 el tercer día, y el sexto día 154 microgramos por gramo de heces. Entonces uno pudiera decir, bueno, aquí se ve que se va acabando y va desapareciendo con los días hasta que se acaba. Y eso es verdad. A una dosis de 800 miligramos día, después de 3 días, la concentración fecal alcanzada fue 8.000, que fue lo que puse en el gráfico. Pero fíjense que cuando hablamos de susceptibilidad de algunas cepas, ellos hablan que el 100% está a menos de 800 microgramos por mililitro. Eso quiere decir que uno logra 10 o 20 veces la concentración en ese en vivo, pero que con 20 veces menos pudiera erradicar una bacteria en particular. O sea que uno tiene unas concentraciones en ese más altas de lo que uno necesitaría para erradicar las bacterias de este trabajo. Entonces, tenemos diarrea del viajero, que lo mencionó mi querida Lisbeth, tenemos enterocolitis bacteriana, tenemos gastroenteritis, y empiezan a haber unos términos parecidos, pero que no son iguales, que uno asume que uno de esos microorganismos pudiera ser alguna bacteria que sea sensible al antibiótico. Pero a nosotros no nos gusta muchas veces utilizar este medicamento de entrada, porque como dijeron, cada paciente es diferente. Si tiene una disentería, uno se frena. Si tiene varios días enfermo, tiene signos de deshidratación severa o está complicada la cosa, uno no va a usar este producto. Usaría otro y haría coprocultivo para ver, a ver qué hay y el antibiograma para ver a qué es sensible y uno pudiera utilizar. Ahí van a ver que hay de 600, 800, 1200 y 1800 miligramos día a dosis que pueden ser BID, TID por 3, por 4, por 5 días. ¿Qué significa esto? Que está basado solamente en la evidencia. No hay una forma de calcular una cantidad exacta de miligramos para tratar este tipo de pacientes. No se va a conseguir trabajo con una posología distinta a otras, por unos días distintos a otros, y pudiera servir en la mayoría de los casos. Si vemos acá la sensibilidad, aquí tenemos unas bacterias gram positivas, la concentración inhibitoria mínima sería la cantidad de bacterias que pudiera producir la muerte de ellas. Si es la concentración mínima de 50, es la mitad, si es 90, es 90, si es 100, que se mueren todas. Pues uno puede saber que en gram positivo sí tiene un amplio espectro, en gram negativo tiene un amplio espectro, en anaerobios tiene un gran espectro. Este es un trabajo de 2004, donde se ve que en la mayoría de los casos sí son bacterias que son sensibles. Hay otras que son resistentes y hay que individualizar, como hablamos hace rato. Porque entonces la rifaximina es un antibiótico que actúa en intestino delgado y colon. En la microbiota disminuye las bacterias que pudieran ser virulentas. Hay citoprotección porque disminuye las infecciones intestinales. Por otro lado, tiene que ver con la parte antiinflamatoria, pues no entra en tanto detalle. Previene la translocación bacteriana y aumenta las bifidobacterias y el lactobacilos. Y tiene también una actividad inmunomoduladora y disminuye la persistibilidad que sea todavía en animales que no está demostrado. O sea que el antibiótico va un poquito más allá de lo que uno creería, de que erradica tal bacteria. Tiene algunas otras cosas que ya le vamos a poner nombre y apellido.
Los efectos, entonces fíjense, esto es un nuevo término llamado eubiótico. Entonces la rifaximina ayuda a que pueda haber más lactobacilos y bifidobacterias y fecalobacterias Fradixi, y eso quiere decir que ayuda a que ellas crezcan o se multipliquen, pero hace que disminuyan las otras que están abajo. Entonces ese efecto de favorecer el crecimiento de algunas es lo que llaman eubiótico. Entonces este medicamento puede tener un efecto eubiótico. Lo otro es hablar del microbioma. Cuando uno habla de microbioma no es microbiota. Esto va mucho más allá y Lisbeth lo dijo, hablando de la PCR. Uno no sabe realmente cuál es todo el metaboloma y todo lo que son las bacterias que están, o microorganismos, porque no son todas bacterias las que están en el tracto gastrointestinal. Se conocen algunas, las que tú puedes aislar, las que tú puedes cultivar, y las otras las descubriste por PCR, pero jamás las has cultivado y nunca las has visto. O sea que aquí, señores, hay muchas cosas más. Microbioma no solamente se refiere a las bacterias o microorganismos, virus, hongos, sino que se refiere a los genes de ellas y a los productos que ellas puedan secretar o producir. Entonces ese microbioma es, diríamos, lo nuevo y lo que está en el tapete. Aquí tenemos indicaciones de rifaximina, otras indicaciones más de rifaximina y otras indicaciones más de rifaximina. Entonces podemos hablar de unas 4 principales que son las que voy a desarrollar, porque si no, salimos aquí mañana. Síndrome de intestino irritable. Acuérdense que Lisbeth y la licenciada pediatría. Va a ser feo lo que voy a decir, pero niño no es gente. Entonces nosotros, como vemos puros adultos, la cosa es un poquito, si tengo niños bastante, tengo 5. Entonces podemos decir que los adultos son distintos. Y lo interesante es, bueno, están sufriendo bastante. Lo interesante es decir de que no siempre un niño se trata igual y crece distinto. Mira, realmente son abordajes distintos. En niños es más frecuente lo del agua y las bacterias y los virus, probablemente. En adultos no, está toda la parte crónica. Muchas de las causas de diarreas crónicas son las agudas que no diagnosticaste, entonces es crónica, pero desde las agudas la causa. Entonces es diferente. Hay muchas enfermedades funcionales y otras que sí, que tienen que ver con bacterias, que es lo que vamos a hablar. Entonces yo voy a desarrollar un poquito más la parte de SIBO, la parte de enfermedad diverticular como adulto, profilaxis pre y postoperatoria en la infección de cirugía de colon, pero es profiláctico. ¿Y qué dosis le das para profiláctico? Y cómo, pero bueno, pero está en el tapete y de repente uno hace un trabajo y sí sirve, aunque uno cambie la dosis. Y síndrome de intestino irritable. Entonces vean este trabajo que es interesante. Ya les explico. Paciente con intestino irritable. Le dan 3 días de tratamiento, 550 miligramos 3 veces al día por 14 días y ya no le dan más tratamiento. Si ven las 2 líneas, ven que la roja es con rifaximina, la azul es con placebo. Y el que tiene rifaximina tiene más alivio sintomático o menos síntomas que el que está de azul. Pero ya no le estás dando tratamiento, tú paraste el tratamiento al inicio de las 2 líneas. Cuando tú lo sigues durante 12 semanas, se mantiene la diferencia de los dos, es decir, que los que estaban tomando, que los que tomaron rifaximina se mantienen mejor de esos síntomas que los que no la tomaron y se mantiene hasta el final. De hecho, la diferencia de las 2 líneas al final es ese 40,7% de mejor alivio contra un 31,7%. Y esto antes no se había hecho, pero significa que tú le puedes dar un tratamiento y tú esperas y se va a mantener el tratamiento en el tiempo. Este otro trabajo que también es importante, uno dice, si yo tengo una enfermedad crónica y le pongo tratamiento y mejora, y si vuelve a hacer los síntomas al final, no le vuelves a poner tratamiento y mejora. Entonces, este trabajo que tenemos acá es la gente que uno trata, mejora y empeora, porque ya no está tomando el tratamiento, tuvo su tiempo de mejoría, tú lo puedes volver a tratar y va a mejorar otra vez. Entonces lo estamos viendo acá, eso es intestino irritable. Por este otro lado, podemos hablar del NNT, que son el número de pacientes necesarios para tratar, para que uno logre la mejoría pues, de la sintomatología. Pero tenemos una cosa nueva que es NNH, que es el número de pacientes que necesitas dañar. O sea, ¿cuántos pacientes tú vas a tratar para que te haga un efecto secundario grave? Entonces, cuando ven el último, que es rifaximina, y hacen un odds ratio donde se ve el 0,001, es decir, que yo puedo tratar 10 pacientes para que uno mejore, pero si tengo que tratar 8.971 para que uno haga un efecto secundario. Cuando tú comparas los dos, es un medicamento súper seguro comparado con los demás. Aquí tenemos la diverticulosis, que todos saben qué es algo adquirido con la edad, es la pared débil del colon,
donde se forma un saco, una herniación de la mucosa y que pudiera no producir síntomas. Uno sabe que se complica porque sangre o porque haga diverticulitis, pero hay un grupo grande que se llama el SOT en inglés, que es la diverticulosis sintomática no complicada. Cualquier paciente que tenga divertículo hizo un dolor, está distendido, pero se le quitó ya, pero le volvió a doler. Claro, no hizo fiebre, no hay un plastrón palpable, no hay que hacerle tomografía, no hay que hospitalizarlo, no sangró. Sí, pero se queja de que tiene alguna molestia. Entonces, si tiene divertículos, uno lo puede encajonar en diverticulosis sintomática no complicada. Y ese grupo de pacientes sí se le puede dar tratamiento. A ese grupo de pacientes, si le da tratamiento, uno puede ver lo siguiente. Si se le da por 7 días, supuestamente que dicen 7 días el primer mes, el segundo mes los primeros 7 días tratamiento, el tercer mes los primeros 7 días tratamiento, o sea que lo va tratando semanal. Entonces hay un alivio de 64,39% y necesitas tratar 3 para que pueda ver la mejoría. Y prevenir diverticulitis aguda, dicen tratar 59, porque esta parte es más difícil. ¿Cómo en la evolución tú evitas que tenga una diverticulitis aguda? Pero a lo mejor no lo iba a tener así no lo hubieras tratado, sí, pero eso no lo sabes tú. Entonces, esta parte es un poco más engorrosa, pero hay trabajo que lo dice. Si caemos en el sobrecrecimiento bacteriano, para ir terminando, es lo que llaman el SIBO. Ese SIBO es que hay muchas bacterias en el tracto gastrointestinal. ¿En dónde? En el intestino delgado. ¿Qué síntomas puede producir? Mala digestión, diarrea, esteatorrea, enteropatía, perdedoras de proteínas, mala absorción. Pero hay pacientes que pudieran tener cosas que no son mala absorción. Pero ven, esta otra cosa que está acá, que es el IMO, que estoy seguro que muchos no saben, es el sobrecrecimiento de bacterias productoras de metano. Y aquí caemos en el tema distinto a lo de hoy que dijo el doctor Howard, que era diarrea. No, yo estoy aquí metiendo la parte de estreñimiento. Entonces, este tipo de bacterias productoras de una u otra cosa pueden ser tratadas con rifaximin. Éstasis del intestino delgado, causas anatómicas, diverticulosis, asas ciegas, estenosis, Crohn, radioterapia, diabetes, esclerodermia, volvemos con la radioterapia en la enfermedad de Crohn, y sobre todo cuando hay fístula o hay pacientes que le quitan el colon derecho y le quitan la válvula ileocecal. Al quitarle la válvula ileocecal, traducido, sobrecrecimiento bacteriano, todos. Entonces, esos son, vamos a decir, causas de SIBO. Hay factores protectores, la secreción biliar, pancreática, la integridad de la mucosa para que no haya permeabilidad o que la permeabilidad sea puntual para algunas cosas, pero no para todo, que es la barrera intestinal, lo de la válvula ileocecal que ya comenté, la parte motora del intestino, del estómago, el ácido gástrico y la microbiota, vamos a decir que son los comensales. Y si vemos al final, hablamos aquí de SIBO afecta a la salud pública, sí, está asociado en intestino irritable, en ese porcentaje, asociado en enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, o sea que hay muchas patologías que se les asocia al SIBO. Aquí para hablar un poco es volver a hablar de las enfermedades que pueden tener relaciones a SIBO, porque pueden empeorar patologías que ya están o porque tienen un factor predisponente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de que hay un sobrecrecimiento bacteriano? Se puede hacer con un test del aliento, tenemos ahí sustrato de glucosa o lactulosa y se puede usar hidrógeno marcado o metano marcado. Ahora, esto significaría que tengan que tener una preparación y uno determina qué cantidad, incluso lo están haciendo con hidrógeno, con sulfuro de hidrógeno. Ahora bien, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Tomando cultivo del yeyuno. Uno mete una sonda, aspira el contenido y uno puede contar la cantidad de bacterias que pueden crecer en una colonia, etcétera. Pero ¿cuál es el problema acá? Que es por parche. Tú puedes tomar una cantidad en un sitio, pero a lo mejor ahí no están las bacterias que están produciendo el sobrecrecimiento o no. Entonces uno está tirando flechas, pero es lo que existe. ¿Qué haríamos nosotros en el mundo real? Nosotros, el doctor Howard, ¿qué haría el doctor Howard? Bueno, si tiene síntomas y tiene condiciones predisponentes, yo le pongo tratamiento antibiótico porque tiene sobrecrecimiento bacteriano, ya que no lo puedo demostrar. Pero tengo que tener, que tenga síntomas y que tenga condiciones que me hagan pensar a mí que es eso. Ahora, esta es una posición personal en esta parte, pero es parte de la práctica, estoy seguro que muchos lo han hecho. Aquí tenemos un metaanálisis donde se ve el 70,8% usando rifaximina, sí mejora el sobrecrecimiento bacteriano cuando uno lo compara con otros antibióticos. Ellos hablan de que puede ser 1.600 miligramos, pero ya les comenté que eso puede variar porque no tenemos la base farmacocinética. Y por 14 días. Ok, el microbioma es fundamental en la gastroenterología porque no es solamente los microorganismos, sino los genes y los metabolismos. La rifaximina es un antibiótico intestino delgado y colon y que tiene la capacidad de ser eubiótico.
de elección en la disbiosis, que ese es otro tema candela. ¿Dónde le vamos a hacer los estudios de disbiosis? En este laboratorio, pero este hace cosas distintas que este otro laboratorio. Y los dos son perfiles de disbiosis. Y las bacterias o microorganismos que no se han descubierto todavía, ¿quién me las va a hacer? Entonces, todavía falta mucho. En la actualidad, el uso de antimicrobianos continúa siendo frustrantemente empírico. En algunos casos sí, en otros casos no. Vayan acá encima porque no he hablado de pediatría. Sobre todo con respecto a la posología, los intervalos de dosis y la duración del tratamiento. Entonces sí tiene una base que se puede hacer, pero en este tipo de antibióticos es más la práctica y ver que uno pueda reproducir las cosas. Muchas gracias por su atención. Que en la diverticulosis tiene que tener síntomas para que uno pueda tratarlo, pero esos síntomas, como comenté, son distensión, dolor, diarrea, son, si se quiere, inespecíficos, pero si los hace repetición uno lo trata. La dosis pudiera ser 550 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos cada 8 horas por unos 14 días. Y habíamos hablado de que se podía poner tratamiento semanal, una semana cada mes. Eso mejoraría los síntomas de divertículo y mejoraría que pueda ser una crisis de diverticulitis. Entonces sería una semana mensual o 2 semanas de tratamiento. Cualquiera de las dos pudiera funcionar. Ok, seguimos entonces. Para nutrición, ¿alguna referencia bibliográfica de apoyo nutricional en niños con enfermedad diarreica aguda? ¿Qué recomiendas? Ok, bueno, en cuanto a alguna referencia bibliográfica, en particular, bueno, sin duda alguna, muchas. Hacemos una búsqueda por cualquiera de estas partes de PubMed, vamos a encontrar cantidades de bibliografías que sustentan justamente el síndrome de diarreica aguda. Ahí no nos vamos a salir de lo que es la terapia inicial con lo que son los con la dieta claro, con lo que es la producción de dieta, evitando que son alimentos como fibra y soluble. La parte interesante acá es que son puntos versus tanto la terapia médica como la terapia nutricional o en lo que es la rehidratación del paciente, el restablecimiento de las pérdidas de líquidos y electrones como tal. La otra pregunta es si el antibiótico rifaximina se usa en pediatría. Sí, se puede usar en pediatría, porque seguro no se activó. Lo que pasa es que hay que hacer trabajo, porque no es reproducible. Y que no tenga ningún otro símbolo o demás entonces, realmente hay que estar muy claro. De hecho, la doctora le comentó que muchas veces se autolimita, si no hay signo, incluso no le hace tampoco como en adultos, nosotros no hacemos fotocultivos, sino al menos que dure 4 días enfermo, o que haya fiebre, o que haya otras cosas. Entonces, si es una diarrea de esta que puede ser autolimitada, uno tampoco le da antibióticos. Ahora, en adultos sí es más factible que uno dé antibióticos, porque el adulto puede tal vez opinar, porque también depende del niño que edad tenga. Si el niño tiene un mes, tiene un año, tiene 2 años, uno puede tener toda la información que refiere al paciente, porque está pequeño. Entonces hay que tratarlo mucho más objetivamente que uno de adulto. Pero sí existe un tratamiento en algunos casos particulares. Esta pregunta es para la doctora Aurenti, si tienen registro epidemiológico de SIBO en nuestra población infantil. No, no tenemos registro de SIBO en la población infantil, lamentablemente. Otra pregunta, ¿hay alguna contraindicación de la rifaximirina? Bueno, de acuerdo a al metabolismo que está descrito, como es un antibiótico que no se absorbe, realmente probablemente no deba tener ningún tipo de efecto secundario. Lo que no hay es estudios suficientes para aplicarlo en niños en la edad pediátrica. Sí se han hecho pequeños grupos de estudio, porque yo lo he leído específicamente con algunos
microorganismos específicos, pero no hay una indicación formal hasta este momento. Hay que estudiar más esta parte en la edad pediátrica, sustentarlo con más estudios de evidencia. Ok, otra pregunta. Hubo un tiempo donde era muy frecuente la prescripción de nitazoxanida Nitozoxanida. en casos de diarrea. Está en uso este medicamento y tiene una indicación. Sí, sí está en uso y se indica para enfermedad parasitaria. Cuando tratar el blastocitis homini en un resultado como el parasitológico, muchos médicos aún tienen dudas al respecto. Generalmente cuando el paciente tiene sintomatología clínica, cuando hay evidencia clínica de diarrea y hay aislamiento, se sospecha que ese es el agente etiológico y se trata. Sí. En adultos, acuérdense que es un comensal y puede vivir con nosotros y no enfermar. Uno pone el número de 15 por campo. Si tiene menos de 15 por campo, uno pudiera decidir no tratarlo. Al menos que tenga diarrea y no haya conseguido ninguna otra causa que le explique, lo trataría. Pero a veces cuando tienen uno por campo, dos por campo, muchos de nosotros en adultos no lo tratamos. El problema está que ahorita con las redes la gente lee y se lo va a tratar. No se lo trata tú, se lo trata otro. Entonces a veces nosotros caemos en eso también. Pero si uno se pone objetivamente, uno pudiera decir no tratarlo, pero se lo va a tratar. Ok. Para la nutrición, ¿cuál es el manejo dietoterapéutico del SIBO? Depende de los síntomas que tenga y la enfermedad de base que tenga. Entonces, hay unos riesgos que hay, claro, como si diabético es diabético y tiene neuropatía autonómica. Pues la pues. Un paciente como diabético, neuropatía autonómica, una diarrea, pólipo, si yo pienso que es por sobrecrecimiento bacteriano, uno lo trata. Pero como es diabético, lo puedo volver a hacer. Entonces, hay que estar pendiente de los factores predisponentes y de la sintomatología que tenga el paciente. Se trata si uno piensa que tiene las dos cosas. Ok, desde el punto de vista nutricional, en cuanto a lo que es el abordaje dietoterapéutico de los pacientes que cursan con SIBO o con síndrome o con sobrecrecimiento bacteriano, no es el motivo de la presentación que estamos haciendo el día de hoy, pero básicamente se maneja con lo que es la dieta baja en FODMAP, de los fosfoligofructosacáridos, gluten y otras sustancias que sean altamente fermentables. Sería lo recomendable con cada una de las etapas que están bien descritas en lo que es este abordaje dietético como tal. Ok. Saximina, seguridad en pacientes con patología renal o hepática. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes observados? No hay que hacer ningún ajuste ni renal ni hepático porque no se absorbe. Las dosis son completamente seguras. Y efectos secundarios, a veces puede ser que tenga dolor abdominal o diarrea, pero es parte de lo que estás tratando. El sobre no al mismo punto, estás tratando esos síntomas, ¿cómo pueden ser efectos secundarios? O sea, ahí uno queda dudoso. Y la dosis máxima que se ha utilizado es hasta 40.000 miligramos para hablar de que prácticamente es completamente seguro el producto. Otra pregunta, tiempo sugerido del uso de probióticos y prebióticos. Tiempo sugerido de uso de probióticos y prebióticos. De probióticos y prebióticos, como nutricionista, pues la recomendación siempre es utilizar las fuentes naturales o las fuentes de alimentos ricas en probióticos y prebióticos. A nivel farmacológico o a nivel farmacéutico, quizás nuestros otros presentadores, nuestros otros ponentes pudiesen tener una postura en relación a de esos componentes como tal. Si tienen Instagram o no, porque las redes es lo que mueve todo y lo mueve mal. Y hay gente científica que puede dar su opinión y otra persona da otra opinión y es que sigue más. Y es influencer y no sabe ni lo que está diciendo. Entonces tenemos nosotros un problema brutal. Sin duda alguna, el probiótico y el probiótico son cosas sanas que promueven el bienestar y la salud de las personas. Eso no hay duda alguna.
Ahora, cada probiótico es distinto a otro. Cada cepa de probiótico es distinta a otra cepa con el mismo mono. O sea, reproducir las cosas como uno quisiera no está todavía tan cerca. Ahora, pacientes que tengan diarrea, uno le da probióticos, no necesita diarrea, pero no una cosa que quisiera de un morir, pero no se hubiera quitado, si no hubiera dado el probiótico, no se quitaba también. Entonces, todavía hay muchas cosas. Ahora, estoy de acuerdo con que sí se pueden utilizar, siguen siendo sanos, y hay muchas cosas que son, vamos a decir, media verdad. Pero el indicarlo como tratamiento médico, no profiláctico, sino como tratamiento médico, todavía tener una directriz y saber qué vas a utilizar. No es lo mismo uno que dos, no son de la misma género, pero son de especies distintas. ¿Cuál sirve más y qué otro? Podemos a lo mismo que hablamos hace rato. Alta. Se puede reproducir, pero estoy de acuerdo con que sí se pueden dar, pero hay que tener un criterio objetivo en alguna de las cosas que vemos que hace otra gente. Bueno, agradecido a todos por su valiosa participación. No han llegado más preguntas. Queremos agradecer la presencia de los expositores que le han dado brillo a esta actividad y también a los participantes. Gracias por sus palabras de apoyo, aliento, felicitación y proceso. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, estamos pendientes para futuras actividades. Agradecemos también a la industria farmacéutica que nos ha apoyado en este proceso y bueno, buenas noches. Agradecido por su